Muy bien, muy buenas tardes, son las 7:30 y respeto la puntualidad de todas y todos. Vamos a dar inicio a este último diálogo corporativo de este semestre. Ya con toda anticipación, pues anunciaremos los temas que trataremos en el próximo periodo. Como siempre, los últimos miércoles de cada mes, pues tendremos esta oportunidad de encontrarnos, pues para platicar un poco sobre temas de negocios en general, aspectos corporativos en particular. Y hoy hemos escogido un tema muy específico, que tiene dos razones por las que escogimos este tema para el día de hoy. Por una parte, porque estamos en época de asambleas, donde ya estamos a punto de terminar el periodo de asambleas ordinarias, en el mes de abril, pero bueno, pues durante estos meses, durante estas semanas, hemos visto celebraciones de asambleas de muchas modalidades, de muchos tipos. Seguramente todos en su práctica profesional pues se han topado con situaciones diversas. Y la segunda razón por la que seguimos este tema es porque hay un proyecto todavía, pero parece que ya está muy cocinado, puesto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, ya fue aprobado por la Comisión de Economía de la Cámara de Senadores y faltaría básicamente el Pleno del Senado para una reforma de la Ley de Sociedades Mercantiles que incorporaría esto que comúnmente se conoce como asambleas virtuales. Entonces la idea es pues juntos analizar un poquito este proyecto de reforma, cuáles son las grandes líneas, no mucho más porque bueno, pues falta la aprobación y siempre, como dice el dicho, templar la boca se cae la sombra. Entonces puede haber cambios todavía, pero por lo menos ya está muy avanzado el proceso legislativo, con lo cual nos daría pie a pensar que la reforma no va a ser muy distinta a que está planteada hoy en el proyecto, que quizás algunos de ustedes ya conocen, ha estado circulando en redes sociales, WhatsApp. Entonces, pues me da muchísimo gusto recibirles y compartir este foro con dos queridísimos colegas, una queridísima amiga, colega, profesora aquí de la Facultad de Derecho de Monterrey, la doctora Liliana Jauregui, procuradora pública y pues con mucha experiencia obviamente en el campo congregado. Y el maestro Héctor Garza, queridísimo también colega, exalumno y también profesor de la Facultad de Derecho de Monterrey. Y entonces, pues para mí es un honor compartir con Liliana y con Héctor este momento de platicar un poco sobre esto que hemos llamado las modalidades de celebración de asamblea. Es decir, no vamos a hablar de las clases de asamblea, no vamos a hablar si generales, especiales, ordinarias, extraordinarias. Vamos a hablar más bien sobre cómo cualquiera de estas clases de asambleas pueden llegarse a celebrar a través de distintas modalidades. Nos permitimos hacer un pequeño esquemita que vamos a ir siguiendo. La primera parte la va a tomar Héctor, yo voy a tomar una segunda parte y una tercera parte la tomará Lilian y la parte sobre todo de formalización, firma electrónica, etcétera, con lo cual pues tengo mucha experiencia en la. Entonces pues yo recibo, más bien yo hago la presentación y yo sigo la respuesta y tú me vas diciendo cómo va. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la asistencia. Gracias por yo no compartir con ustedes. Pues bueno,
En el tema que ya bien introdujo el maestro Roble, el punto que toca inicialmente desarrollar es el tema de las asambleas presenciales. Digamos, se pueden dividir en dos grandes grupos: las sociedades que no cotizan en bolsa o cerradas, y las sociedades que sí cotizan en bolsa, los bursátiles o abiertas, ¿no? Y bien, digo, el tema da para abordarlo desde lo muy básico hasta temas más complejos. Quiero empezar por el tema de las sociedades anónimas cerradas, donde pues muchos de los temas son coincidentes con las sociedades anónimas abiertas. Se supone en teoría que en una asamblea de una sociedad anónima cerrada presencial, pues debe haber una reunión. La asamblea per se involucra, se supone, una reunión. En la práctica es muy visto que cuando no hay un accionista minoritario, digamos, se trata, por ejemplo, de una entidad controlada por el mismo grupo al 100%, estas asambleas de sociedades cerradas terminan siendo, en realidad, actas de papel, o donde no hubo realmente una reunión, simplemente se documentó el acta, se documentaron los acuerdos, como si hubiera habido una reunión. Ahí dice que hubo una reunión, pero no la hubo. Y como el grupo de accionistas que detenta el 100% de las acciones es el mismo, pues no hay nadie que vaya a cuestionar o a impugnar en principio la realidad de que esa reunión sucedió. Por supuesto que hay maneras de comprobar, a lo mejor en la fecha y hora que en teoría la asamblea se celebró, pues la persona estaba de viaje, estaba en Europa, no sé si fuera, ¿no? Entonces, si tiene sus riesgos, por supuesto, no es la práctica recomendada. Pero a diferencia de una sociedad cerrada, pues una sociedad anónima bursátil, obviamente las asambleas son de verdad, ¿no? Ahí sí tiene que haber reunión física. Bueno, no necesariamente física. Ahorita vamos a abordar el tema de las virtuales. Virtuales antes de la propuesta de reforma y después de la propuesta de la reforma. Pero en principio, pues tiene que haber una reunión. También, pues, al igual que en las bursátiles, tiene que haber una convocatoria. A menos que se trate de una asamblea totalitaria, después les va a hablar el licenciado Robles, pues se debe publicar con cierta anticipación, en unos 15 días, pues, una convocatoria para la asamblea. En el caso de la sociedad anónima bursátil, pues el procedimiento es un poco diferente, porque obviamente hay un escrutinio por parte de la autoridad, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, hay ciertos trámites que cumplen con la Bolsa Mexicana de Valores, con el individual. Y pues cuando tú vas a convocar a la asamblea, primero le avisas, en la práctica, ¿no? Le avisas al individual que vas a convocar, le mandas el borrador de la convocatoria. El individual te dice, de acuerdo, va, y pues ya convocas, ahora sí. Y una vez que convocas, pues tienes que avisarle la convocatoria a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la Bolsa Mexicana de Valores, y vienen otros pasos que son intermedios entre la convocatoria y la fecha de celebración de la asamblea. La sociedad cerrada, digamos, una vez que convocas, pues esperas el plazo para celebrar la asamblea. La ley establece el requisito de que se ponga a disposición de los accionistas la información que se va a tratar en la asamblea, tratándose del anual, los estados financieros, el informe del comisario, etcétera, 15 días antes de la reunión. Y pues en las sociedades anónimas bursátiles también, pero pues hay un requerimiento de información más detallado por parte del mercado. Aquí no nada más estás tratando de cumplir las formalidades de la ley, sino que, por ejemplo, los fondos de inversión, los grandes fondos que tienen acciones de las armas públicas, pues quieren que la información se les revele con un nivel de detalle pues mayor al que estamos acostumbrados en una sociedad cerrada, ¿no? Entonces, pues ellos pretenden ver exactamente qué es lo que van a escuchar en la asamblea como propuesta, para saber en qué sentido van a votar. Y de hecho estos fondos, pues digo, hay instituciones que se dedican a recomendar el sentido del voto. El voto, dependiendo del asunto del día, si se consideran suficientemente informados, pues normalmente va a ser a favor. Pero si no se consideran suficientemente informados, o no subiste la información con el detalle necesario, normalmente los fondos te van a votar en contra. Y esa es otra diferencia, digamos, en la celebración de las asambleas en cuanto a modalidades entre las cerradas y las abiertas.
En la asamblea cerrada, cuando se hace, debe ser presencialmente, pues va a haber una votación normalmente en vivo, ¿no? Ahí en vivo la gente va a decir a favor, en contra, por qué. Pero en las asambleas públicas, las sociedades anónimas bursátiles, la ley exige que junto con la convocatoria también se envíen unos formularios para la votación, unos formularios donde se emiten los puntos del orden del día y se permite que los accionistas pues manifiesten en el sentido de su voto. A la hora de registrarse para la asamblea, puede ser que el formulario donde viene la carta de poder, digamos, inserta, ya establezca que en determinado punto del orden del día el voto es a favor, o es en contra, o es una abstención. Entonces, a la hora de la celebración, de estar ya reunidos, a veces todo el mundo dice aprobado, ¿no?, en el acto de la celebración de la asamblea, pero en realidad, pues el sentido del voto es el que está en el formulario, al menos de la gente que sí lo utilizó. El uso del formulario es opcional para los accionistas, por lo tanto, pueden hacerse representar acciones por cartas poder o por poderes generales, digamos, no usando los formularios, y discrecionalmente ahí ejercer su derecho a voto. Pero esa es otra cosa de las diferencias. Una vez que llega la fecha de celebración de la asamblea, pues obviamente la lista de asistencia que se tiene que firmar no se genera de igual manera en una sociedad cerrada que en una sociedad pública. En la sociedad cerrada, pues existe, al menos en la sociedad anónima, a lo cual me estoy enfocando un poco más esta noche, existe un registro de acciones o de accionistas, que es el que determina quién tiene derecho a estar presente en la asamblea. Entonces, se supone que el escrutador que se designa va a revisar el registro de acciones y accionistas para determinar cuál es el quórum, si hay el quórum suficiente para instalar la asamblea o no. Y bueno, en el caso de las sociedades anónimas abiertas en bolsa, se pueden dar dos escenarios. Puede ser que todas las acciones de la emisora se encuentran depositadas ante el INDEVAL, el Instituto para el Costo de Valores, en cuyo caso pues hay un macrotítulo que representa todas las acciones y pues no hay como tal, esas acciones no están representadas como tal en una lista, no registro de acciones. Entonces, la lista de asistencia se conforma, digamos, por la recopilación que hace la emisora de los listados que le mandan las listados con su posición en la emisora, donde viene a cierta fecha quiénes son los accionistas. Y eso nos lleva a un tema muy interesante que no se da en la sociedad cerrada. Tú para poder celebrar la asamblea le tienes que pedir un corte al INDEVAL, básicamente una fecha de corte donde te diga, toma una foto y te diga quiénes son los accionistas en esa fecha. Entonces, en base a ese corte, el INDEVAL le manda a cada casa de bolsa, a cada institución, su propia constancia para decirle a esta fecha que tenía estas funciones de la emisora, ¿no? Y esa constancia complementada con un listado que emite la casa de bolsa diciendo quiénes son, nada de esa fecha, los accionistas que tenían acciones de la emisora, se va a determinar quiénes son los accionistas que tienen derecho a participar en la asamblea. Y eso nos lleva a un escenario donde puede ser que digamos que si el corte fue el 10 de abril, por decir algo, lo hizo el INDEVAL el 10 de abril, alguien que vendió sus acciones el 11 de abril, pues tiene derecho a participar en la asamblea, aunque no sea accionista. Aunque el día de la asamblea no sea accionista, se va a considerar accionista y puede participar en la asamblea. Y viceversa. Alguien que compró sus acciones el 14 de abril, cuando el corte fue el día 10, no va a poder participar en la asamblea, a pesar de que sí es accionista el día de la asamblea, ¿no? Son situaciones que se dan peculiares en la sociedad anónima bursátil. Y pues bueno, ya una vez que se celebra la asamblea, tienen ciertos trámites que cumplir ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores y ante la Bolsa Mexicana de Valores. Primordialmente hay que mandar un resumen de los acuerdos, que se adoptaron entre ambas instituciones, y dependiendo en las asambleas que son, digamos, ordinarias anuales, la información de la asamblea se tiene que remitir en lo que concierne a los estados financieros y lo que concierne también a los informes que se aprueban en el director general y los informes, se tiene que remitir dentro de los 3 días hábiles siguientes a las autoridades. Por lo que resta de la asamblea, lo que concierne al resto de la asamblea, que es, digamos, la lista de asistencia como conformada,
el expediente de la asamblea donde están las constancias de individual, donde están los listados de las tasas de bolsa, cómo se integró el quórum, etc. Eso hay que mandarlo también a la autoridad, pero está en plazo de 5 días hábiles. No sé. Entonces, si se trata de asambleas extraordinarias, particularmente donde haya un movimiento de capital, una reducción de capital, por ejemplo, por cancelar acciones recuperadas, por ejemplo, hay que hacer un trámite posterior ante la autoridad, que es la renovación de la inscripción de los valores de la emisora en el Registro Nacional de Valores. Y eso es todo un trámite que puede tomar meses, ¿no? Entonces, el trámite termina básicamente con un canje del macrotítulo individual, donde se reconoce el nuevo capital después de la reducción de capital. Y bueno, como ven, pues son muchos más pasos, muchos más temas que considerar en una asamblea que es pública, digamos que es la asamblea de una emisora, a lo que se hace en una asamblea, pues, digamos, de una sociedad cerrada. En términos generales, ese sería el overview de este punto. No sé si quieran hablar algo. Gracias, Héctor. No mencioné, pero lo que su presentación hace obvio que su práctica profesional ha sido en espacios externos, pero también en emisoras. Entonces, tiene una amplia experiencia en celebración de empresas públicas. No sé si prefieran que después de ir abordando cada tema, si alguien tiene alguna pregunta, porque esto se trata de que sea un diálogo, por eso le llamamos diálogos corporativos. Pasamos al siguiente tema, o preferirían que al final abriéramos para preguntas y respuestas. Podríamos tener algunos minutos para revisar si alguien tuviera alguna duda, de lo que, algún comentario que maestro pudiera profundizar. Y nos seguimos adelante. Bien, se les ocurre. Bueno, pues vamos, si les parece entonces, a seguir con otra modalidad, otras modalidades de asambleas, que son las llamadas asambleas totalitarias. Ya Héctor decía, también las conocemos todas como asambleas de papel, asambleas de escritorio, y que en la práctica profesional, en la práctica corporativa, representan un gran número. Las asambleas presenciales, pues casi se limitan a las sociedades anónimas bursátiles, por una parte, y aquellas sociedades anónimas, o sociedades anónimas promotoras de inversión, hablando solamente del género de sociedades anónimas, esas que yo siempre en mi clase les digo a los muchachos de adeveras, es decir, cuando hay una, pues más o menos una multiplicidad de socios que amerita la presencialidad, la discusión, la votación formal, es decir, que se siguen estos pasos formales que Héctor nos platicó. Pero hay un universo de sociedades anónimas que tienen un número reducido de socios. Por definición, digamos, estaríamos en esta hipótesis de sociedades anónimas tradicionales o sociedades anónimas promotoras de inversión que tienen un número más o menos limitado de socios, en donde, por lo tanto, no amerita todo el procedimiento del que el maestro Héctor nos habló. Convocar, representar a los socios, esperar a que llegue la fecha, reunir a los socios y que discutan y luego aprueben y que eventualmente alguien diga que no está de acuerdo, etcétera. Sino que en estos casos la práctica es, pues, celebrar la asamblea a través de una de estas dos modalidades, o a través de lo que se conoce por muchos años, porque este es un concepto que viene desde la ley de sociedades mercantiles, asambleas totalitarias. En otras jurisdicciones se les suele llamar también juntas universales, que tienen como supuesto normativo el que estén todos los socios para que se puedan celebrar. No todos son de la misma precisión. Y en segundo lugar, a partir de una reforma ya no tan reciente, pero pues no original, digamos, de la ley de sociedades mercantiles, están estas llamadas RUAs, resoluciones unánimes de asambleas, que en la práctica profesional las hemos ido llamando así, que ya no se trata de propiamente una asamblea, sino una, digamos, la adopción de acuerdos asamblearios, ya no tanto una asamblea. Vamos a ver un poquito estas diferencias entre asambleas totalitarias y RUAs conforme a algunos criterios que nos puedan ayudar un poquito a la discusión. En primer lugar, un primer rubro en el que habría que diferenciar estos dos actos
es que precisar que se trata de modalidades en la celebración de asambleas. No se trata de una clase de asambleas, es decir, como decía yo hace rato en la introducción, no se trata de que las totalitarias sean, además de las ordinarias, extraordinarias o especiales, sino que se trata de una modalidad que cualquiera de estas clases de asambleas pueden celebrarse. Y las rúas igual, no se trata de otra vez una clase, sino de una modalidad para celebrar asambleas. Un segundo rubro a distinguir entre estas dos modalidades es que la asamblea totalitaria no requiere previsión estatutaria. Basta simplemente que los socios estén reunidos en un mismo momento, que acuerden celebrar la asamblea, ahorita vamos a hablar de esos momentos de votación, y la asamblea del PAN. En cambio, las llamadas rúas sí requieren que previsión estatutaria, es decir, que los estatutos lo contemplen. Por lo tanto, pues aquí en la práctica profesional seguramente todos tenemos cuidado en revisar, sobre todo las sociedades constituidas antes del 93, si mal no recuerdo, por esta reforma, pues tener cuidado si se incorporó o si se tiene incorporada o no esta modalidad en los estatutos. Los estatutos de sociedades constituidas después de esa fecha, normalmente los notarios, los corredores, ya incorporan, digamos, de machote esta cláusula y normalmente ya la tienen prevista. Como una, digamos, como de cajón. Pero aquí viene otra situación que es interesante para distinguir estas dos modalidades de asambleas. Por una parte, en las totalitarias, supone una reunión. Una asamblea totalitaria supone, y seguramente todas hemos redactado asambleas totalitarias en donde decimos, en Monterrey, Nuevo León, el 25 de abril del 2023, se reunieron los y las accionistas de esta sociedad para celebrar una asamblea, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos de una reunión, no hablamos de simplemente adoptar acuerdos. Entonces, ahí comienza un poquito el problema, porque estas asambleas de escritorio, estas asambleas de papel, al suponer esta reunión, cuando en realidad no la hubo, pues entonces tenemos que tomar algunas precauciones. Ya Héctor hablaba hace rato, por ejemplo, asegurar que ese día los socios por lo menos hubieran estado accesibles o disponibles, o por lo menos aquí en Monterrey o en el lugar de celebración de esa asamblea, porque si no, pues fácilmente podría esa asamblea tener una vulnerabilidad si se puede acreditar que ese día, pues con algún documento público, migratorio, porque mira que está donde salió del país unos días antes, ese día no estuvo aquí. Y entonces estamos en presencia de lo que jurídicamente todos los que son abogados aquí podemos entender que se trata de un acto simulado, porque simulamos una reunión que en realidad nunca hubo. Entonces, quizás esa precaución siempre es necesario tener. En cambio, las rúas no necesitan reunión, no suponen reunión, puede haberla, pero no supone como requisito el que haya habido una reunión. Y esto se liga con esta cuarta característica o cuarta diferencia. El momento de manifestar el consentimiento para la formación de la voluntad social. Ustedes saben que las asambleas tienen esta característica que bueno, forman la voluntad social a partir de la voluntad de los socios. En una asamblea totalitaria, por definición, habiendo reunión, esa manifestación de voluntad, ese consentimiento, se expresa simultáneamente en esa reunión, déjenme llamarlo entre comillas. Entonces, los socios en ese momento, como decía ahorita Héctor, bueno, pues decimos, a ver, ponemos a consideración de la asamblea el informe de los administradores. Aprobado, y entonces se redacta en el acta. La asamblea aprobó por unanimidad el informe que presentaron los administradores. Porque en ese momento se expresa la voluntad. En cambio, en las rúas puede ser simultánea si es que los socios se reunieron, pero como dice ahorita, este requisito no es necesario. Entonces, la manifestación del consentimiento puede incluso haberse o puede expresarse en forma sucesiva. Entonces decimos, a ver, hoy nos confirmó por escrito el accionista A, mañana el B y pasado mañana el C, y cuando tengamos la confirmación por escrito
de todos los socios, ahí tenemos acuerdo asambleario. En ese momento tenemos acuerdo asambleario. Yo sé que en la práctica corporativa, como les digo a los muchachos ahí de Chile, dulce de manteca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos las cosas? Pues muchas veces en el mismo texto, en el mismo documento, pasamos a firma los socios y ahí se firman una forma. La otra es dividirlo y, bueno, a ver, este acuerdo lo firma el accionista A, este acuerdo lo firma el accionista B, y así sucesivamente. Y cuando tengamos la manifestación de voluntad de todos, ahí es en donde decimos, ya nació el acuerdo asambleario. Y entonces aquí evitamos o no tenemos esta problemática que pudiera darse de cómo se expresó el consentimiento o el momento en que se expresó el consentimiento. Aquí también sería importante si esta manifestación del consentimiento, sobre todo cuando se da en forma sucesiva, pues tener muy claro quién lo manifestó. Estamos hablando ahorita nada más de asamblea, no estamos hablando de consejo, pero sobre todo en el caso de asambleas, por ejemplo, ¿valdrá o no valdrá la representación en este tipo de actos? Ahorita lo vamos a tocar en otro momento. Sobre todo para las totalitarias, pero es importante cómo se expresa el consentimiento en una totalitaria y en una rúa. En una rúa basta que los accionistas, dice la ley, lo confirmen por escrito y la ley no dice cómo, nomás dice que se confirmen por escrito. Cómo ese escrito puede ser un replay al correo electrónico al que se le envíe que dice de acuerdo, OK, confirmado, de acuerdo. O necesitamos la firma en el documento para que quede constancia de la confirmación de ese consentimiento. Entonces, bueno, aquí la ley, repito, no, nada más utiliza esta expresión, deberá confirmarse por escrito por todos los accionistas, pero no dice mucho más qué alcance tiene esta expresión por escrito. Finalmente, pues un correo electrónico es por escrito, o algunas otras formas de expresar por escrito el consentimiento respecto de esa resolución. Digamos, si queremos ser muy conservadores, pues sería recomendable que los estatutos previeran mecanismos de confirmación de los acuerdos asamblearios mucho más allá que la firma autógrafa. Ahorita vamos a ver un poquito de esto y Lidia, que son expertas y expertos en la materia de firmas electrónicas, pues nos va a hablar un poquito sobre cómo esto se puede ir incorporando en la práctica societaria. Bueno, ya hablamos ahorita de esto de la forma de manifestar el sentido del voto, esa necesaria confirmación por escrito, y acá en el caso de las totalitarias, como decimos ahorita, pues como lo prevean los estatutos, ya sea en forma económica, simplemente haber de acuerdo, levanten la mano, sí, adelante, y el acta simplemente asienta que los acuerdos se tomaron por unanimidad. Ahorita vamos a ver si puede ser forma jurídica. Ya hablaba ahorita de que esto no se trata de nuevas clases de asamblea, sino de modalidades. Pero un tema que no se puede soslayar es ¿qué clases de asamblea se pueden celebrar en alguna de estas modalidades? En el caso de las rúas, ahora que pienso al revés, en el caso de las rúas, ahí no hay duda que cualquier asamblea general o especial, los acuerdos de ellas, de esas clases de asambleas, se pueden adoptar mediante rúas, porque el texto de la ley del 178 habla de generales o especiales. En el caso de las totalitarias, aquí hay alguna discusión que desde el punto de vista muy formalista, pero no debemos dejar de llamar la atención que las asambleas especiales tienen un régimen especial. Ustedes saben cuáles son las asambleas especiales, aquellas asambleas en las que se reúne solo una categoría de socios, cuando existen diversas categorías de accionistas. Dice la ley 195, cuando haya una proposición que pueda afectar a una de ellas, esa proposición deberá ser aceptada previamente por los accionistas de esa clase, dice la ley, reunidos en asamblea especial. Y en ese artículo 195, al final, trae una serie de revisiones normativas. Entonces dice, son aplicables a las asambleas especiales, los artículos tales y tales y tales y tales, pero curiosidad, no cita el 188 y el fundamento de las totalitarias es el 188.
Y algún autor prestigiado, Frisch, por ejemplo, dice, no se pueden celebrar especiales con la modalidad de totalitarias, porque siendo norma de excepción, se aplica en forma estricta. Desde mi punto de vista es un criterio demasiado formalista. Porque finalmente el 188, cuando regula las totalitarias y establece que son válidos los acuerdos de aquellas asambleas que se hayan celebrado, dice el 188, con infracción de lo que disponen los dos artículos anteriores, en este caso el 186 y el 187, que regulan el régimen de las convocatorias, dice, son válidas, salvo, bueno, más bien, si se celebraron con violación de esos artículos, dice, son nulas, salvo que en el momento de la votación se hayan estado representadas la totalidad de las acciones. Entonces, dado que este sistema de asambleas totalitarias o juntas universales lo que hacen es precisamente sanar los vicios que pudieron haberse dado por vicios en la convocatoria, pues me parece que es absolutamente indiferente qué clase de asamblea se haya celebrado esa modalidad. Pero no hay que dejar de llamar la atención que hay esta discusión, por lo menos doctrinal, sobre si las asambleas especiales se pueden celebrar con la modalidad de totalitaria. Desde mi punto de vista, sí. Desde el punto de vista de algunos otros autores. Ahora, en cuanto al quórum y la mayoría necesaria para adoptar acuerdos, otra vez comienzo con las rúas, que aquí es muy sencillo. En el caso de las rúas hay texto expreso. Los acuerdos se tienen que tomar por unanimidad, porque dice la ley, cuando se confirmen por escrito por la totalidad de los accionistas. Entonces aquí no hay duda, ni hay discusión sobre si los acuerdos asamblearios adoptados mediante rúas pueden ser simplemente por mayoría de cualquier clase. No, tiene que ser por unanimidad, porque eso dice el texto del 178. Ahora, en el caso de las totalitarias, aquí sí hay, pues, digamos, yo les voy a compartir mi punto de vista, por supuesto, pero es, digamos, importante revisar en este punto particular el régimen jurídico del quórum y mayorías en las asambleas totalitarias, así como el tema de representación, que hace rato lo anuncié. Por ejemplo, es válido en una asamblea totalitaria que los accionistas estén representados, pues no se suponía que no sabías que se iba a celebrar. Entonces, ¿cómo te dio un poder antes si la asamblea ni sabía porque no se había convocado? Fíjense, en la doctrina particularmente comparada, se distinguen dos tipos de asambleas totalitarias, y en esto creo que está un poco la clave de la validez de la representación. En la doctrina comparativa se habla de asambleas totalitarias espontáneamente celebradas de las asambleas totalitarias informalmente convocadas. Esto es importante. Entonces, una asamblea totalitaria espontáneamente celebrada, ¿verdad? Pues es aquella donde los socios nos reunimos casualmente, todos, y dicen, oye, pues ya que estamos aquí platicando de nuestro negocio, ¿qué les parece si ya nos pusimos de acuerdo en que pues ya hace falta más dinero a la sociedad? Estamos de acuerdo en inyectarle recursos, de aumentar el capital social. ¿Qué les parece si de una vez lo formalizamos? Bueno, pues aquí estamos con 4 o 5 socios. Bueno, vamos a levantar aquí esta computadora, a ver, lo impriman, fírmenle. Pues estamos los socios presentes, aquí no estamos representados. Esa es una asamblea espontáneamente celebrada. Caso distinto, y que ahí no puede, desde mi punto de vista, ahí no puede haber representación. ¿Por qué? Porque es contra natura. En cambio, una asamblea informalmente convocada es aquella que se convocó, pero no conforme dice la ley y los estatutos. Mejor mandamos un WhatsApp, o a lo mejor sí publicamos, etcétera, pero no con 15 días, sino con 8 días. Pero llegamos a la asamblea y ahí sí pudo algún socio estar representado, porque sí supo que se iba a celebrar esa asamblea. Por eso, desde mi muy humilde punto de vista, yo redactaría una asamblea totalitaria diciendo que sobre todo si tengo representación. Si no hay representación, no hay problema. Pero si voy a tener representación en esa asamblea, cuidémosla.
Y entonces, digamos, en esa acta de asamblea que fue convocada informalmente a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, a través de llamadas telefónicas, a través de lo que sea, pero que se deje constancia que los accionistas sí supieron que iba a celebrarse esa asamblea, y de ahí se derivó que un socio que no iba a poder asistir le dio la representación a alguien más. Es algo que normalmente no cuidamos, porque normalmente pues redactamos simplemente estando todos los accionistas presentes o representados, ¿verdad? Entonces, ese para mí sería un tecnicismo que tendríamos que cuidar. Y aquí estamos hablando de la representación voluntaria de socios, ¿verdad? No es el tema, no es el tema, ni quisiera profundizar mucho en ello, sobre los tipos de representación, y bueno, si se trata de una persona moral, y si es un apoderado, o si es el órgano de administración el que está representando. Aquí vamos a dejar ahorita un poquito en este nivel la discusión sobre la representación voluntaria de accionistas en una asamblea totalitaria. Entonces, distinguir estas dos clases de asamblea totalitaria, las espontáneamente celebradas de las informalmente convocadas. Ahora, en cuanto al quórum y mayoría, y por eso termino para que la maestra Lilia nos hable de la formalización, aquí también, pues yo les comparto mi punto de vista. El artículo 188 dice que las asambleas celebradas con infracción de lo que disponen los dos artículos anteriores son nulas, salvo que en el momento de la votación estén representadas la totalidad de las acciones. Y aquí entonces la cuestión que nos tendríamos que plantear, bueno, ¿qué alcance tiene y a qué se refiere la ley cuando dice momento de votación? ¿A qué momento de votación se refiere? Y aquí podríamos distinguir varios momentos de votación, porque finalmente las asambleas totalitarias, desde mi punto de vista, tienen 3 momentos de votación. El primer momento de votación, la primera votación que tienen que tener los socios, es acordar que van a celebrar una asamblea. ¿Los socios se acuerdan? Ok, sí, vamos a celebrar la asamblea. Segundo momento de votación, aprobamos el orden del día. En las asambleas, y esto es una práctica muy común que desde mi punto de vista no es que haga nula una asamblea, ni mucho menos, pero es una práctica poco técnica cuando en el orden del día dice, primer punto del orden del día, nombramiento de escrutadores, segundo punto, verificación del quórum, tercer punto, instalación de la asamblea. Eso no es orden del día. Eso no es orden del día. Esos son presupuestos necesarios para la celebración de la asamblea. No se va a votar ni se va a poner a consideración. Los estatutos dicen el presidente tendrá facultad para nombrar 2 escrutadores. Los estatutos dirán quién va a ser presidente y secretario. Eso no es un asunto. El orden del día son los asuntos que se van a tratar y que van a ponerse a consideración y que de los cuales se va a deliberar y eventualmente a votar. Pero eso no es orden del día. Entonces, en una asamblea totalitaria, el primer punto que se aprueba es la celebración de la asamblea. Y el segundo, bueno, y otro punto de esos que desde mi punto de vista es una mala práctica, es también en una asamblea legalmente convocada, aprobar el orden del día. No se aprueba el orden del día. El orden del día que se publicó con la convocatoria cierra la competencia de la asamblea. Ni más ni menos. Eso es lo que se tiene que deliberar y votar en la asamblea. En cambio, en una totalitaria, sí hay dos primeros momentos de votación. Acordar que se celebre la asamblea y luego aprobar ahí sí el orden del día. En esos 2 momentos de votación, no hay duda de que tienen que estar presentes la totalidad de los accionistas y votar por unanimidad esos 2 acuerdos. Con uno que no esté de acuerdo, ya no tenemos asamblea. O ya algún punto del orden del día con el que uno no esté de acuerdo, ya no lo podríamos incluir. Porque esa es, digamos, la garantía que ofrece la convocatoria. Que los accionistas sepan qué es lo que se va a tratar y no se puedan tratar otros asuntos. Vaya madruguetes. La convocatoria cierra la competencia de la asamblea y ya no se puede abrir. Ya no se puede abrir a más asuntos, salvo que estén todos y que todos estén de acuerdo en agregar 1, 2 o 3 X puntos del orden del día. Pero si no están todos,
con uno que no esté de acuerdo, con uno que no esté, aunque represente el 1%, y se acordó algo en esa asamblea que no era parte del orden del día, por lo menos ese acuerdo es nulo. Menos ese acuerdo es nulo. Porque no estaba en el orden del día y se amplió la competencia de la asamblea sin que haya estado en la convocatoria. Y luego hay un tercer momento de votación en las asambleas totalitarias, que ya es la votación de cada uno de los puntos del orden del día, en donde los accionistas vuelven a votar. Pues a ver, se propone aumentar el capital social, ¿de acuerdo? Y aquí es en donde comienza un poco la discusión. En los dos primeros, como ya dije, desde mi punto de vista, tienen que estar todos los accionistas y todos tienen que estar de acuerdo. En la deliberación y votación de los demás, ya no tienen que estar, y tienen que estar todos, porque ya la presencia y votación en los dos primeras votaciones hizo que el resto de la asamblea fuera como cualquier asamblea convocada como las que nos platicó ahorita el maestro. Entonces, es como si ahorita estuviéramos celebrando una asamblea, todos firmaron la lista de asistencia, está presente el 99% del capital social y de repente Eduardo Villanueva se va, ¿verdad? Se sale, la asamblea sigue. O ponemos a consideración un punto en el orden del día y Eduardo vota en contra. Ya había estado de acuerdo en que se tratara la asamblea y ya había estado de acuerdo en que ese asunto se tratara. Entonces, finalmente, en el acta de esa asamblea totalitaria podremos poner que el acuerdo se adoptó por mayoría. Estas hipótesis son relativamente, digamos, lejanas, puesto que, como dije al principio, las asambleas totalitarias suelen ser de estas llamadas de papel, de escritorio, en donde no hay reunión, pero es importante plantearnos, digamos, las hipótesis funcionales de las asambleas totalitarias y especialmente este tema que a mí me parece que es interesante, que el tema de la representación, que es una práctica que yo he visto común. Entonces, oye, pues no está el accionista que diga, bueno, pues que firme otro y que luego le demos poder a este para que firme representación en una totalitaria. Y pues yo se los dejo así como de tarea para que digamos reflexión. Y luego viene el tema de la formalización de esas asambleas. Que este tema lo va a tratar aquí la maestra Lilian. Aquí sí había una pregunta al terminar esta parte, Chema, que querían decir. No, lo de la representación. Si no, es que presume, si vamos a suponer que no va a haber representación, eso implicaría que tendría que ser una asamblea donde no acudan personas morales como accionistas. Sí. Pero eso. Pero ya lo mencioné, o sea, no estamos mencionando el caso de personas morales, porque ahí evidentemente tienen que ser representadas, pero ahí también el problema es quién. Bueno, y luego el tema ahí, que es el que quería plantear, es que puede ser que un representante con facultades suficientes de representación, pero sucedió que ahí está. ¿Me explico? O sea, Poder general. La administración. Y lo que sucede en la práctica, y ese es el tema. Ahí entonces llegó de repente. Pero si quieren la legitimación para precisamente asistir a la asamblea. Bueno, yo estoy de acuerdo en que yo nunca dije que no puede haber representación, pero yo cuidaría el tecnicismo de decir, esta asamblea fue informalmente llamada, fue informalmente convocada, porque así ya sí estuvo representado, porque el accionista al que llamamos por teléfono dijo que no podía, pero que iba a mandar su representante. El tema es cuidar el tecnicismo de decir, de diferenciar estas dos modalidades de totalitarias, las espontáneamente celebradas de las informalmente convocadas. En estas segundas yo no tengo duda de que puede haber representación voluntaria. Y luego viene el planteamiento de cómo se lleva a cabo esta asamblea totalitaria. Que normalmente te pasan la lista de víctimas. Si estabas. Oye, pero es que voté en contra. Sí, pero sí estabas. ¿Verdad? Entonces y el acuerdo se puede haber adoptado por mayoría. Sí, el acuerdo, pero. Qué raro, ¿verdad? Porque en la práctica corporativa, las asambleas totalitarias, todos se adoptaron. Si lo hicimos como totalitaria, es precisamente porque todos quisieron y todos estuvieron de acuerdo. Con uno que no esté de acuerdo,
no va a firmarte el acta o la lista de asistencia. Y bueno, si representa una porción minoritaria, pues tendrás que hacer todo el procedimiento de convocatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ello, bueno, pues vienes y votas en contra, pues son. Yo creo. Sí, no, el tema es de que generalmente la formalidad es que primero pasan la lista de asistencia y con eso se valida que estuvo presente. Y con eso el segundo requisito, que no es el de acordar celebrar la asamblea, sino el de acordar, por ejemplo, el orden del día, pues te dicen, ¿sabes qué? Bueno, pues digo, si se trata de una asamblea de una sociedad privada, por eso dije, el ámbito funcional de estas modalidades de asambleas son sociedades privadas con un número más o menos limitado de socios, ¿no? O sea, nunca veríamos una RUA o una totalitaria en una pública, pero entonces, y que tiene una base mínima de confianza, de decir, aquí están los 4 socios, o sea, ya estamos de acuerdo, a ver, abogado, redáctenos y formalicen. Cuando tiene cierta duda de que la administración o le vaya a poner algo más que no es lo que estuvimos de acuerdo, pues tráemela, te la firmo cuando me traigas el acta, no cuando me traigas la lista de asistencia. Porque bueno, ya efectivamente, si tú aceptaste con la lista de asistencia, pues sí, efectivamente, ya en el acta te pueden poner lo que quieran, porque ya dijiste que se usted. Sería interesante si tienen la discusión estatutaria de las ROAs, ¿para qué haces una totalitaria? Exacto. Haz una ROA. Exacto. Y creo que el único escenario donde tienes un totalitario porque no tienen la discusión estatutaria de las ROAs. Es correcto. No sé si alguien tiene algún otro tema respecto a estas modalidades de celebración. Sí. Licenciado, no que los felicito por este tema tan actual. Me lo habíamos dejado pendiente en la sesión pasada. Sí. Lo dejamos por encimita y luego lo vi en el papel y que era padre que sí lo elevó a nivel conferencia. Bueno, el artículo 192 nos dice que los accionistas podrán, obviamente la ley general social, dice que los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas por mandatarios. Dice ya sé que pertenezcan o no a la sociedad y no podrán ser mandatarios los administradores ni los comisarios. Y dice que en cuanto a la forma, lo único que prevé ese artículo es que se haga por escrito, en este caso el mandato, ¿no? Dice, como lo toman los estatutos, ya falta de disposición por escrito. Así es, exactamente. La representación deberá conferirse en la forma en que prescriban los estatutos. Ya falta, porque se la sabe de memoria. Lo que iba es que no, el legislador no distingue aquí qué tipo de asamblea. Yo coincido con usted que va contra la naturaleza o la lógica. El caso de espontánea es el mandatario y no es el dictador, pero bueno, dicen que donde el legislador no distingue el intérprete no debería, y aquí dice podrán hacerse representar en las asambleas. No establece más que el género, no distingue especies. Pero esta no es una especie, o sea, aquí el tema, el tecnicismo, digamos, es distinguir entre clases de asambleas y modalidades en la celebración. No distingue las clases y modalidades, solamente dice en las asambleas. No, pero es que esa no es una clase de asamblea. Entonces tendríamos que no menciona la palabra clase. Sí, por eso, independientemente, o sea, esta es una forma de celebrar asambleas. Que tendríamos que verla desde este ámbito funcional. Pero bueno, digo, ciertamente es un tema discutible, es decir, claro, estamos analizando, digamos, como digo yo a los muchachos, el ojo izquierdo. Sí, claro. ¿Puede haber representación aquí? Bueno, pues digo, sí, es un tema que puede ampliarse. Desde mi punto de vista tiene estas aristas. Yo sé que aquí en México no es común, ahorita que habló del derecho comparado en Estados Unidos, el PIPAC sí es usadísimo en las asambleas, incluso las votaciones electrónicas, por correo electrónico, le das un clic, un sí, un no, cualquier punto del orden del día, aquí pues, somos más formalistas, regulistas y demás. Pero bueno, mi opinión, creo que a veces por dar certeza jurídica no nos aventuramos a muchas cosas. Pues ahí está. Ahora, yo repito lo que decía ahorita con Chema, yo no estoy diciendo que no pueda haber representación en las totalitarias. Hay que tener cuidado y distinguir. Gracias.
Maestra, Ok, sí, usted. bueno, el tema de formalización, yo creo que me oyen o no. Bueno, bueno. Bueno. Yo creo que el tema de formalización de actas de asamblea me gustaría ir un paso atrás para ver un poco la cancha para cuando empecemos a tocar el tema de las asambleas virtuales, porque sea que sepamos, todavía no estamos muy expertos en esos temas, pero bueno, hay mucho que discutir al respecto. Me gustaría ir un poquito más atrás en el sentido de recordar, como todos sabemos, la obligación que viene desde el Código de Comercio a los comerciantes, a las empresas, de, independientemente de llevar sus libros de contabilidad, muy mayores, como le llamen, llevar sus libros de actas donde precisamente se asienten los acuerdos que se toman respecto a la marcha de la sociedad, los cuales pueden llevarse de forma impresa, adornados, foliados, o de una manera electrónica, para lo cual se deben de cumplir ciertos requisitos que establece la norma oficial mexicana 151 sobre conservación de mensaje de datos y digitalización de documentos. Eso es reiterativo en otras disposiciones del Código de Comercio cuando habla otras obligaciones de los comerciantes en el sentido de conservar la documentación original o electrónica, ¿verdad? Llámese mensajes de datos. En mensajes de datos, pues es toda información que se genere y se archive electrónicamente, principalmente. Y se reitera en esa obligación de conservar por 10 años mensajes de datos, información impresa o electrónica, etcétera. Y se reitera el tema de que se deben de decir los requisitos, en este caso de la norma oficial mexicana. Entonces, de ahí parto para decir, bueno, ok, la obligación de llevar los libros de actas se puede hacer de esas dos formas. ¿Qué actas pues es preciso protocolizar o formalizar? Que me gustó que pusiera formalización porque es un lenguaje como que me siento más familiarizada, porque finalmente la ley menciona en reiteradas ocasiones, en muchas de ellas, el tema de la protocolización de asambleas, y sabemos que eso es un léxico más notarial que tiene que ver con el protocolo de utilizan los notarios ese conjunto de libros numerados, foliados, etcétera, donde se asientan las escrituras que se toman a su fe, y que por disposición, en este caso, reglamento de la autoridad pública, el equivalente en nuestro léxico de Portugal, no se está hablando como proveedora, es pues, los libros de registro donde los proveedores se sentan. Prácticamente son actos de formalización, es darles esa formalidad que requiere por disposición de alguna ley, se requiere para que el documento tenga esa fecha cierta, se hagan los terceros, etcétera. Entonces, ¿qué documentos se requiere formalizar? ¿O qué actas, perdón, se requieren formalizar? Yo creo que se puede ver desde un punto de vista mercantil, fiscal o ambos, ¿verdad? Y por temas o por asuntos. En este caso, aunque no se tocó eso específicamente, las clases de asambleas, en este caso yo puedo hacer esa distinción para mencionar algunos casos de actas que se requiere formalizar, partiendo de esa distinción entre asambleas ordinarias y extraordinarias. Y en ese tenor, las asambleas extraordinarias, pues creo que todos lo sabemos, el 524 de la Declaración de Mercantiles, nos dice, pues ahí, dijo que a todas, como dice la mentira, todas se tienen que formalizar. Y también, de pilón, inscribir en el registro público de la propiedad y del comercio. Y ahí sí, como yo también digo a mis alumnos en muchas ocasiones, me encanta la frase de que se lleva se aguanta, porque si a veces indiscriminadamente les ponemos, y me toca verlo muchas veces, a actas de asambleas que no necesariamente tocan asuntos que tengan que ver en un tema de una asamblea extraordinaria, sino que porque a veces el empresario dijo, para mí es un tema extraordinario este asunto, y le ponen asamblea extraordinaria, y pues automáticamente, digo, aunque tuviéramos discutir mucho el tema del fondo sobre la fondo, etcétera, se vuelve obligatorio, porque lo explícale a la gente del SAT, ¿verdad? Que es extraordinario y que no se requiera formalizar, porque el asunto que trataron no tiene que ver con una asamblea extraordinaria. Finalmente te obligas a protocolizar y por ende inscribir, y luego te metes en el problema de a la hora de inscribir que el registro te lo registre o te lo escriba, porque luego resulta ser que es un acto no escribible, ¿no? Y ya nos ha pasado. Entonces, es una buena práctica es
verificar efectivamente si el tema a discutir o tratar corresponda a una asamblea plenaria, porque ya sabemos que en ese tema nos vamos, independientemente de que haya discusión expresa para el caso de fusiones o en la parte física, etcétera. Ese sería como que ya una regla establecida. En el caso de las asambleas ordinarias sería lo contrario. Las ordinarias, la regla general es que no se formalizan, no requieren formalización, salvo que no hubiera, sabemos la formalidad de las asambleas de incorporarlas en libro de actas que tienen obligación las empresas de llevar, salvo que no existiera ese libro de actas, no fuera posible atentar a la asamblea en el libro de actas, es que se vuelve obligatoria su formalización en primera instancia. Hay otros supuestos, por ejemplo, una asamblea que acuerde con el poderes y facultades, el artículo 10 de la Ley de Acciones Mercantiles establece que bueno, se debe de protocolizar, formalizar la parte relativa a ese conjunto de poderes y demás requisitos que debe de cuidar notario o corredor secretario público para que la misma tenga validez y proceso ahí de la formalización. Otros supuestos que están así en tela de duda o de discusión es con reciente reforma, con reciente diciembre del 2019 del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que establece el caso, por supuesto, de la modificación en la estructura accionaria de las sociedades, por modificación, incorporación de socios accionistas a la misma, y en ese supuesto hay que dar un aviso de actualización de socios al SAR, y a pesar de que el reglamento no menciona nada específicamente al respecto, sí hay una regla miscelánea que establece una ficha de trámite, entre las 200 casos, 155, porque únicamente ese aviso será vía electrónica, y dentro de los requisitos que hay que establecer el nombre, la clave de RFC, etcétera, el socio accionista, 30 días a partir de que se le dé supuesto esa incorporación, esa modificación accionaria. Uno de los requisitos es apuntar el documento protocolizado. Entonces, lo que sea que tengamos por eso. Entonces, no hay pues un consenso en ese sentido, pero pues, en cierto sentido, debe haber una pues, digamos, lo protocolizado, pues es asentado en un protocolo, en un registro de notario y corredor, y bueno, habrá quien diga, pues yo no lo hago, o sí, ¿verdad? Pero finalmente luego quien dice, bueno, pues que sabemos que hay luego obligaciones, en este caso de las empresas que a la luz de la ley mercantil no traen aparejadas a lo mejor alguna sanción específica, y por eso muchos se las pasan así por debajo de la mesa. Pero sí, bueno, evidentemente que hay responsabilidades que conllevan decisiones pecuniarias, ¿verdad? El tema que siempre nos ocurre es desde el ámbito fiscal, pues decía que desde el punto de vista fiscal, y que sí, este tipo de omisiones se equiparan a lo que sería relacionadas a omisiones de infracciones relacionadas con el registro federal de contribuyentes, y bueno, hay multas que luego llevan actualizaciones y demás que hay que considerar. Otro supuesto de una formalización de una acta de asamblea pudiera ser el caso de los aumentos de capital en la parte variable, cuando así los estipularon sus estatutos, porque a veces los estatutos mencionan que se llevan a cabo en asambleas extraordinarias, bien que se dé o se alcance el supuesto de la reforma que comenté el artículo 27 al haber una modificación de incorporación de un socio, en el caso de un aumento de capital, que estaríamos en ese mismo supuesto. Porque bueno, hacer una asamblea que pueda un aumento en la parte fija, porque no sabemos que si sería muy extraordinario, porque una reforma de estatutos, y o sea, ahí sí o sí, pues se formaliza y se inscribe. Ahora bien, pues eso sería el tema de formalización de actas de asamblea. Yo no sé si vayamos a entrar ya a tocar, porque bueno, yo le cuestiono ahora con el proyecto de reforma en el tema de las asambleas virtuales, porque nosotros hoy por hoy, los secretarios públicos, cuando vamos a formalizar un acta de asamblea, llámese la tradicional, o la tradicional vía reunión, ¿verdad? O sin reunión, cuando son confirmaciones por escrito, pues ocupamos que nos entreguen el documento original, ¿verdad? Donde constatemos pues, el impreso, las figuras originales, aunque sabe Dios si serán o no serán de los que nos firmaron,
honestamente, porque ahí sí el penatario público no hacemos investigaciones, o estamos detrás para ver quiénes son los que firmaron esas actas de asambleas. Y lo digo porque de repente la autoridad desconoce y nos andan citando para que demos informes de los socios cuando nosotros comparecemos únicamente un delegado especial de esa asamblea para llevar a cabo la formalización correspondiente. Hay dos requisitos que sabemos que por otras disposiciones como si los delegados tienen que proporcionar las cédulas fiscales de los socios o accionistas, pues tenemos que tener información de la empresa, lógicamente, ¿verdad? Constitución, subsistencia, etcétera, y demás, ¿no? Todo relacionado con la personalidad para dar la organización. Pero bueno, yo me pregunto, en el caso de las asambleas virtuales, ¿qué documentos nos van a proporcionar? En la reforma yo no veo, como ustedes mencionan, sí supeditan o dejan prever que en los estatutos se debe prever todas las mecánicas, ¿verdad? Pues, primero del acceso a las celebraciones de asamblea, de cómo se identifican a los socios, accionistas, y dejar constancia de eso, evidencia de esa asamblea. Ahí, pues, la principal evidencia es que o se imprime y se firme en un momento, o electrónicamente, o cómo va a ser, ¿no? Entonces, en la ley no se establece, ahorita que decías, tampoco en el caso de la UNA, no dice una confirmación por escrito, no dice que se tenga que firmar autógrafamente, ¿me explico? Así lo mismo en el caso de las asambleas, porque bien pudiéramos estar en un supuesto en el que tenemos hoy por hoy, antes de la reforma, hoy por hoy podemos tener una asamblea, y precisamente me lo preguntaron antes de entrar aquí, pues y usted lo haría, yo no me quiero comprometer, pero sí, puede ser el caso, por ejemplo, que ayer lo comentaba también por ahí con alguien, puede ser el caso, por ejemplo, de una RUA, en la que en virtud de que son muchos socios, se maneja de esa forma, vía, pues, no sé si reunión, unos acuerdos que se toman vía una resolución en fuera de asamblea, hoy por hoy, que sí contemplan los estatutos que se puedan llevar a cabo, pero como son muchos socios accionistas, el proceso de estar mandando por correspondencia, que nos estén firmando y que nos estén mandando, a lo mejor se puede volver muy laborioso, tedioso, y finalmente lo hacen bien. Entonces, si a mí me trajeran la constancia de por escrito, con la firma electrónica de todos los socios, en el caso de una RUA, o a lo mejor el otro tema hace más factible que pensar en una asamblea de las tradicionales que se celebra y que, bueno, se firman todos vía electrónica para ellos. No, a lo mejor como que tiene menos sentido, pero a lo mejor este supuesto, que pues no está prohibido. Aquí, ¿qué haríamos? ¿Qué tendríamos que hacer? A lo mejor por eso abrí cancha con el tema de la mención del Código de Comercio, los requisitos que se deben de seguir, en el caso de los libros que se lleven de forma digital o la conservación de los documentos que tienen que llevar los comerciantes o las empresas, ¿verdad? Para su contabilidad, para efectos fiscales, para lo que sea. Y una de lo que prevalece es que se debe cuidar que se cumpla con la norma social mexicana. Entonces, a lo mejor, siendo conservadores, podemos decir, me traes ese documento, yo verifico que las firmas que si a lo mejor se sacaron a través de un proveedor o un prestador de servicios de certificación, que no hay muchos, y que no todos a lo mejor tienen esa protección o esa norma, llamémosle así, 51, que es lo que de alguna manera da certeza o seguridad de que el documento no va a ser alterado y que lo puedas tú consultar en anteriores ocasiones, ¿no? Eso es lo que persigue principalmente la norma, que da esa seguridad. Entonces, si cumple con la norma, pues igual, y si lo contemplan los estatutos, se van a hacer las funciones y la firma electrónica avanzada, fiable, porque finalmente en el mundo digital no hay documentos originales, ni copias, hay documentos auténticos, pueden ser verificables o verificar su fiabilidad a través, en este caso, pues, son estos mecanismos que es lo que la ley, lo único que tenemos ahorita es de lo que nos tenemos que agarrar, ¿me explico?
Entonces, si se cumple con esa normativa y los estatutos disponen esa situación, pues a lo mejor, ¿por qué no? Y estoy hablando, ¿no? Se puede formalizar esas constancias en el caso de una resolución de trabajo de la Asamblea. Ahora bien, ya entrando en cancha y ya les he dado para ustedes para que porque entonces se van a tocar con esos temas, pero desde el punto de vista de la formalización, si fuera ya una asamblea, suponiendo que la reforma fue aprobada, fuera una asamblea virtual, se va a cabo a través de medios electrónicos o pues los requisitos que los estatutos previnieron oportunamente. Ojo, pues, ahí nosotros, en este caso, como secretarios públicos, pues tenemos que hacer asesor oportunamente a nuestros clientes, en el sentido de que pues, los estatutos sean lo más, no quiero tampoco ser específicos posibles, pero sí, de manera que no quede lugar a duda de todos estos mecanismos para la certeza, que haya una certeza en la celebración de este tipo de asambleas. Y si se prevén los estatutos y se firma electrónicamente de manera que no, pues adelante. Y ahí serían los diferentes supuestos. A lo mejor una asamblea firmada físicamente, digo, que se reúne físicamente y que a lo mejor firman electrónicamente, pues sería, pues no, pues es lo que decía, a lo mejor el sentido es virtual, electrónica, y a lo mejor electrónica, que es lo que comentaba. En la presencial no tendría mucho sentido. Pues no, lo que dije, pues ahí nos vamos por diversión, vamos a firmar electrónicamente, pues. Sí, aquí yo creo que sería interesante reflexionar un poco, sobre todo en el caso de la Rúa, Sí. que como dijimos hace rato, pues si puede ser por escrito, finalmente ese escrito puede ser una confirmación por un correo que llegó al secretario del Consejo, en el que estoy de acuerdo con esta resolución. ¿Cómo se formalizaría esa resolución? Es decir, tenemos 8 socios, que los 8 ya nos confirmaron por escrito que están de acuerdo. Y tenemos firmas autógrafas, de una tenemos un correo, de otro tenemos un fax, bueno, me quedé viejito. Para los jóvenes había una cosa que se llamaba fax. Un documento firmado y escaneado. Pudiera haber algunas, entonces, ¿cómo se formaliza? Yo ahí, como diría un clásico, yo tengo otros datos. Yo creo que, aún siendo Rúas, y en concordancia, digamos, con el Código de Comercio, yo creo que se podría levantar un acta. El 42, si mal no recuerdo, el Código de Comercio dice que las actas deberán ser firmadas por quienes dispongan los estatutos. Así es. Entonces, se levanta un acta en la que se dice, no se dice, se reunieron, nada más se dice, se hace constar que estas resoluciones fueron confirmadas por escrito por la totalidad de los accionistas. Y aquí consta en el expediente los documentos en donde está la confirmación por escrito. Sí, como anexo de esa constancia. Esa acta se firma por las personas que deciden los estatutos. Una previsión que obviamente tendrían que hacer es que un acuerdo va a ser también el nombramiento de un delegado. Entonces, ese delegado va con el sedatario, vengo a protocolizar por la fe pública, para el lenguaje inclusivo, vengo a que se le dé fe pública a los acuerdos adoptados mediante resoluciones unánimes de asamblea. Oye, que esa firma o que esa confirmación, pues es exactamente lo mismo que una lista de asistencia que tú no sabes si realmente la firmó o no la firmó. Pues el delegado dice que están todos y que todo el mundo confirmó. El delegado, es exactamente igual que cualquier otra. Es que en el sentido de que el secretario no tiene por obligación cerciorarse de la autenticidad de las firmas en el acta de asistencia. Al final, si te van a presentar a ti como secretario un documento con un gravato que no sabes de quién son, es responsabilidad del delegado. Es mentira, el delegado está cumpliendo un fraude ahí, etc. Pero igual, si te presentan mensajes de datos, pues es muy progresista, ¿no? Pero pues el delegado dice que esos mensajes de datos son de quienes son. Habrá en un juzgado, si alguien impugna, que debe probar si sí o si no son, por las periciales, digamos, periciales tecnológicas que te digan sí es el correo del señor, o sí es la IP que está usando, para Dios, ¿no? Pero yo creo que incluso si firmas,
si hay un delegado y el delegado es el responsable frente al vicedatario, pues El delegado dice, aquí está la confirmación por escrito de un correo electrónico que me enviaron confirmado. Secretario público. Sí. ¿Qué mejor en esos casos? Ustedes aquí, más que inclusive. Gracias. ¿Qué mejor que en esos casos para darle certeza a las resoluciones tomadas de forma unánime que hubiese una certificación de secretario prevista por los mismos estatutos sociales, independientemente del delegado que se nombre con un acuerdo también, el mismo delegado o bien el secretario de la sociedad, no miembro del consejo o miembro del consejo, que certifique esas resoluciones unánimes de tal forma que ante el fedatario pues, venga una certificación y mandemos con decisiones tomadas por separado de 10, 11 No, accionistas. pero es que aquí no te llevan los 10 y 11. O sea, yo lo que Pueden llevar nada más el te acta. llevan es acta en la que el secretario y hace constar A eso me refiero, pero lo digan los nuevos estatutos, eso dice la ley. que se confirman por escrito. Yo Si hubiera un secretario, ¿verdad? Si no, si hubiera, si si hubiera secretario o el administrador único, lo que pasa es que también en eso hago los sedatarios, ojo con el 40 y tantos del Código de Comercio. Yo he visto muchos estatutos que no dicen quiénes deben de firmar las actas. Y el 42, no sé si alguien puede revisar por ahí del Código de Comercio, dice, las actas deberán ser firmadas, 41, 42, dice, y las actas deberán ser firmadas por quienes designen los estatutos. Ah, sí, última oración del 41. 41. Perdón, la segunda parte. Estamos hablando de RUA, los bienes unánimes Sí, sí, tomadas. Sí, es que lo que decíamos ahorita, en las presenciales, pues no, el tema de las firmas electrónicas, pues no es funcional, porque la presencialidad, pues, aparta lo electrónico, pero en las RUAs o en las virtuales, ahí sí se puede plantear el tema. La pregunta que yo haría es, ¿hasta dónde hay poder RUF, resoluciones unánimes tomadas unánimemente por los socios? Habla, el capítulo de sociedad cultural limitada, habla de voto por correspondencia. Eso es lo que ahorita lo tocamos en las virtuales, pero entonces... Eso es un tema, pero Otro corredor. Oye, aquí vinieron con los corredores, a ver, defiende el gremio. a mí me llama mucho la atención el segundo párrafo del artículo 194 de las leyes de sociedades. El primer párrafo dice: de las actas de las asambleas generales de accionistas se sentarán en el libro respectivo, ya pintado, y deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea, así como profundizar. Se agregarán las actas, a las actas los documentos que justifican las convocatorias que se hicieron en los términos de la ley. Luego el segundo párrafo dice: cuando por cualquier circunstancia no pudiera asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se protocolizará ante fedatario, se formalizará ante fedatario. Pero es en el caso de que por cualquier circunstancia no pudiera sentarse. No es porque no se haya sentado. Sí, justifica. Bueno, es que el tema parece así como muy académico, pero luego puede volverse muy práctico. A reserva de la opinión que pudieran tener en el caso de las sociedades de capital variable, de si se requiere que los aumentos y disminuciones de capital se aprueben en una asamblea ordinaria o extraordinaria, porque creo que estamos de acuerdo que todas las extraordinarias se tienen que formalizar. Pero las ordinarias no necesariamente. Y ya ha tocado casos en los que ciertas autoridades muy creativas, desde el punto de vista de recaudatorio, dicen: oye, no, ¿sabes qué? Es que yo creo que eso lo tienes que formalizar. Oye, pero si no es objeto de una asamblea extraordinaria. Ah, bueno, no es objeto de una asamblea extraordinaria, pero yo considero que sí lo es. Porque es mi criterio. Porque ahí hay una... Bueno, el tema... Bueno, lo de las fechas ciertas es un poquito aparte. Ahora es al revés. Ahora con este segundo párrafo del 194, te van a obligar a que acredites que hubo una circunstancia que impidió asentar el acta en el libro para entonces poder justificar que se protocolizó o que se formalizó.
Porque de lo contrario, si no está en el libro, aunque conste en un instrumento público, van a decir que está mal llevada tu contabilidad. Y la carga va a ser, creo, para el fedatario, el dejar acreditado el motivo, o cuando menos la manifestación, de lo que causó que no se pudiera inscribir o pasar al libro el acta. Y aquí el tema creo que viene a colación por las asambleas telemáticas. Yo no sé cómo asentar en un libro. O sea, una cosa es hacer un acta, ¿verdad? De una asamblea que puede ocurrir. Y en el caso de una telemática, como que no hay mucha forma de cómo, o sea, no hay una metodología que me diga ni cómo hacerlo. A lo mejor esa pudiera ser una causal que obligue a formalizar el acta. No sé Yo creo que tú puedes formalizar el acta porque te dio la gana, ¿no? Yo le encuentro, digo, no, la formalidad no era requerida. Si le quise dar una mayor formalidad y fui la protocolicé o le di fe pública con un programa. De acuerdo. Que la autoridad te diga, oye, aparte tenías que tener en tu libro. Y porque no la tienes, te voy a cancelar los certificados digitales. Te voy a cancelar la posibilidad de factura. Yo pudiera hacer, no me extrañaría. Yo te diría, ahora que mencionabas el tema de cambio de socio, digo, la compraventa de acciones en principio no requiere una formalidad. ¿Por qué tienes un documento autorizado? Tienes un contrato privado de compraventa de acciones, endosé los títulos, que se anotó en el registro de socios, de accionistas, en la transmisión, y el SAT pide un documento protocolizado. ¿Ok? Y peor te lo pongo, se lo enseñas protocolizado. Y te va a decir, pero no lo está en el libro. Porque, o sea, si está protocolizado, pero no está en el libro. No será la causal del segundo párrafo del centro entero. Yo he sabido, pero es importante, o sea, ¿por qué no se llevaría el libro? ¿Cuál es el supuesto de que por qué que se circunstancias? entiende contigo. Si yo tengo ahí una pila de actas en mi escritorio, nada más están encuadernadas. Es que habría que ir otra vez allá en 40 y tantos de comercio, de cómo se llevan los libros. Bueno, es que se pueden. Entonces, porque ahora ya no son los libracos allá de esos de. Ya somos más No, modernos. o sea, dice la ley, además de los digitales, que son ahorita, y que se pueden hacer a posteriori, o sea, después de un ejercicio, pues durante este ejercicio hubo 10 asambleas, entonces se mandan a encuadernar y foliar. Los notarios hacen eso, los folios ahora son en protocolo abierto. Cuando se necesita un número de folios, Exacto, entonces, con esa modalidad yo no vería por qué un acta de asamblea no pudiera estar en el libro. Que nada impide, ¿cierto? Además, se protocolice para otros efectos, o para fecha cierta, o porque los poderes, o porque le quería pagar al corredor público la factura para ahí, pero finalmente el acta, ahora, aquí yo creo que lo que es importante es regresar al tema de las ruas, cómo se formalizan, y lo que tú planteabas, que también es muy interesante, cómo se van a formalizar las asambleas virtuales. Porque de las asambleas virtuales quizás haya que distinguir dos. Si quieren, ya pasamos faltan 10 minutos y para no quitarle mucho tiempo. Hemos tocado temas muy variados, ¿verdad? Y todos son interesantísimos y pudieran ser materia de toda una discusión. Asambleas, aumentos de capital de la parte variable, y podríamos seguir con muchos temas. Pero para terminar un poquito con esto, este proyecto de reforma de las asambleas virtuales, hay que distinguir dos tipos de asambleas virtuales. Las asambleas totalmente virtuales, de lo que podríamos llamar asambleas híbridas. La ley parece contemplar los dos supuestos, que puede haber socios que sí estén reunidos y socios que estén a distancia. Entonces, desde mi punto de vista, creo que la discusión la podemos equiparar al de las RUAS, es decir, el presidente o secretario y secretario por hacen constar la presencia de los accionistas presentes a través de la firma presencial. Y no es necesario hablar de firmas electrónicas, pues digo, no es funcionalmente lógico. Los que estén a distancia, ahí sí cabe la discusión, ¿cómo vamos a hacer constar su presencia? Entonces, ¿puede ser firmas electrónicas? Sí, ¿por qué no? ¿Puede haber otros medios de hacer constar su presencia o su participación en la asamblea? Pues puede ser que sí. Por ejemplo, me tocó ser secretario de una asamblea en donde
les mandé un texto a los que estaban virtual. Mándame un correo con ese texto. Confirmo que participo o participé en esta asamblea a través de medios telemáticos. No me acuerdo cómo redactamos un texto. Entonces, tengo la lista de asistencia de 8 personas que firmaron y imprimí, tengo 3 confirmaciones de 3 personas que estuvieron virtual. De su correo electrónico, el delegado, el escrutador hace constar que estuvieron, ahí los vio. Además tenemos copia grabada de esa. Bueno, sí estuvo un pedatario, pero nunca chucha del pedatario. Como asociados, porque bueno, en este caso era una asociación. Entonces, en ese caso sería como un código de confirmación. Sí. Te proteges con un código de Entonces, confirmación. los escrutadores hicieron constar, están tantos asociados presentes, tantos, y el acta de escrutinio sí la redactamos, están tantos presentes presencialmente y tantos presentes a través de medios telemáticos, dando un total de tantos asociados que representan más de la mitad, por tanto el quórum. Y el delegado, que cuando protocolice esa acta, pues hará constar tal cual como Son las prevenciones. pues como si declaraciones hubieran firmado, o le pongo un garabato en su cuadrito ahí en la lista de asistencia, y el notario, como yo digo, el corredor no me va, bueno, porque eso es sencillo. El notario no le va a importar si yo le puse el garabato o no a esa persona que estuvo a través del medio telemático. Digo, en Me parece que no tenemos que complicar tanto la cosa, porque si no se... No, es que, por ejemplo, una reunión por Zoom. En este caso fue híbrida, porque estuvo una parte de asociados presentes y 3 personas. Y los presentes te aseguran que la persona que está ahí, ellos la reconocen como que es. Pues es como testimonial. Pero ahora con la inteligencia artificial te hacen un virtual ahí que parece que eres más real. siempre puede ser. Yo creo que Pues sí. puedes combinar plataformas de reunión como es Zoom o como es Teams o lo que sea, con plataformas de gestión digital, que hay de todo. Hay unas que no tienen la NOM, hay unas que sí tienen la NOM, que únicamente te garantizan la integridad del documento, pero no que sí se la firma. Hay otras que te hacen poner la cara para la foto, las huellas, que así la firma, que grabes el mensaje, sí, aquí estoy, soy yo. ¿Qué combinación vas a usar? No lo sé, los estatutos pueden ayudar. O mecanismos ya como en derecho comparado, no sé, el Chile está en shop, que el que tiene el sello, ese es la firma social. A lo mejor el estatuto dice, ¿sabes qué? Cuando haya un virtual, pues el secretario o quien sea, pues va a tener la posibilidad de estampar ahí el sello, no sé. Digo, así nomás como para hablar en estos minutos que nos quedan antes de terminar esta sesión, pero así, en grandes rasgos, este proyecto de reforma, aquí si quieren, ¿en qué consisten las asambleas virtuales? Como decía ahorita José Enrique, hay que distinguir las CSA de las SDRL. En el caso de las CSA, en el caso de las dos, se trata de una cláusula accidental, es decir, no es una cláusula potestativa, es decir, no aplica a falta de disposición estatutaria, sino que tiene que haber disposición estatutaria para que se puedan celebrar asambleas de estas virtuales. Es un poco como las RUAS. No se pueden adoptar resoluciones asamblearias de resoluciones unánimes si no hay previsión estatutaria. Esto parece que lleva el mismo camino. Como ya dije ahorita, puede haber asambleas totalmente virtuales o asambleas híbridas, que no le llama así, pero digamos en el lenguaje que hemos aprendido por pandemia o en pandemia, ese mecanismo híbrido que da lugar a pensar en esta participación mixta, digamos. Esto no aplica la regla, y esto es importante porque también aquí acaba un poco la discusión, que por muchos años había sido discusión doctrinal y también práctica. Todos seguramente hemos tenido que lidiar con abogadas de bancos. Esta constitutiva es de un notario de Monterrey, pero el domicilio social es de San Pedro, y que no te toque Miguel, que muchos años en banco,
No, esta asamblea es nula. Porque además los notarios y corredores, perdón por la referencia, inventan cosas, ¿verdad? Porque en las transitorias, los socios reunidos en asamblea tomaron las siguientes resoluciones. Asamblea, en una constitutiva no hay asamblea, y a veces hasta somos más ingeniosos. Reunidos en asamblea constitutiva. Vale, esa no es la asamblea constitutiva. Esos son requisitos del acta constitutiva conforme al sexto. No es necesario agregar vocablos que causan confusión, porque entonces el abogado del banco dice, aquí dice que se celebró una asamblea y además fue fuera del domicilio social, porque el notario es de Monterrey y la asamblea tiene domicilio en San Pedro. Y bueno, pues ahora hay que ir otra vez a sacar otros poderes y otras cosas de ahí. Y ahí tengo perdón. ¿Qué tanto consideras tú del derecho comparado si con lo previsto en España, el desarrollo de esta iniciativa que se vea por aprobarse? No, con toda honestidad no tengo el análisis así comparativo. Es que veo que, digo, eso de que la regla de que las asambleas se celebran en el domicilio social es de España. Sí, claro. La regla, el 179 originalmente sí, pero ya ahorita ya esta discusión ya parece que se va a acabar, porque si están todos, ya no es necesario acreditar que se celebraron en el domicilio social. Y como España ya tiene varios años, sí. podría ser bueno acudir a la bibliografía. Sí, claro, por supuesto. Aquí en la facultad ya varios exalumnos han hecho tesis. Desde hace, la primera que hizo esa tesis, no recuerdo, fue en 2008, sobre el uso de medios electrónicos en la celebración de asambleas. Sí, me acuerdo que desde entonces había unos libros de españoles que mandamos comprar, y ahí está la biblioteca, ya tiene mucha información sobre eso. Muy rápido, Español. un punto que no vale la pena sobre esto. Dice, si ya no aplica realmente la regla de que se celebren en el domicilio social. Yo cuando leí el proyecto de reforma, esperaba que dijera que ya no es necesario, pero el primer párrafo lo conservan en el 179. Que dice, las asambleas serán ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el domicilio social salvo caso por fuerza mayor. Y luego ya en el siguiente párrafo, creo que es desafortunado el lenguaje, porque dice, no se entenderá que una asamblea de accionistas se realiza fuera del domicilio social por el solo hecho, eso es por el solo hecho de utilizar medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Entonces da a entender que tiene que haber cuando menos una persona, una especie de host en el domicilio social, y los demás pueden estar virtuales. ¿Qué tal si todos están virtuales, todos están en Aspen? Luego terminas en qué domicilio social. Y lo termina, exactamente. En este caso se deberá señalar en el acta el domicilio en el cual se llevó a cabo la asamblea. Pues, híjole. Es muy desafortunado el lenguaje. Sí, o sea, creo que da mucho lugar a la confusión. Yo creo que yo tomaría la previsión de que al menos una persona si estuviera en el domicilio social. Ahora, en cuanto a la SRL, digo nada más un poquito para comentar esta parte de que decía José Enrique, se trata obviamente también de una cláusula accidental, requiere previsión estatutaria, pero aquí hay un lenguaje también muy confuso en la ley, que dice siempre y cuando todos los socios lo acepten. Una cosa así. Entonces, esta aceptación, ¿dónde será? En los estatutos. ¿Qué pasó con la bolsa? Bueno, una SRL. Bueno, esa es la realidad, ya. Sí, pero entiendo que hay otro también en la... Creo que esto no está en la norma. Otra reforma que aquí como que aprovecharon el viaje, para que la SDRL ahora se va a obligar a que las convocatorias se publiquen en el sistema electrónico, que es un tema que ahorita no está, lo cual tiene en los transitorios desde mi punto de vista por lo menos una discusión constitucional, ¿verdad? Porque las asambleas, las sociedades constituidas hasta esa fecha que no contemplen en sus estatutos eso, ¿será obligatorio la publicación en el sistema electrónico o no? Y por lo tanto plantearse aquí el tema de retroactividad. Y luego están las asambleas fuera del domicilio social, que ya como bien dijo Héctor, tienen como supuesto de excepción el caso fortuito, fuerza mayor, y tiene nuevos supuestos. Cuando todos los socios lo aprueben. Ahí era donde yo decía, si en una SAT, ¿cómo? ¿Cómo, cuándo, dónde? No se puede.
¿Cómo? Ni se ve. Entonces, esto de todos, cómo, cuándo y dónde. Que haya forma de participar virtualmente, ese es otro condicionamiento para que se pueda celebrar fuera del domicilio social. Entonces, a lo mejor sí la celebramos en Cancún, ¿verdad? Pero estábamos todos ahí. Bueno, pues se exime la nulidad, es decir, se sana la nulidad a la que se refiere el 179.1. Y ya lo que decía Héctor también, hay la obligación de señalar el domicilio. Y luego viene este tema de las firmas de actas que dice que puede ser en forma autógrafa o en forma electrónica. Cualquier cosa que queramos entender por esta expresión firma electrónica. Entonces, la firma electrónica de la que ya la maestra Lidia nos habló, conforme el Código de Comercio, o pues a lo mejor un documento escaneado, escaneado, será eso una firma electrónica o una imagen digital de la firma autógrafa inserta en el documento, será una firma electrónica. O sea, ¿qué alcance le vamos a dar a la expresión de que las actas estén firmadas en forma electrónica? ¿Cuál es el alcance de esta expresión? Entonces, pues creo que esto va a ser materia de mucho análisis, de mucho debate. Todavía no está aprobada esta reforma, pudiera, pero por el proceso legislativo pareciera ser que está muy próxima a aprobarse. Tengo una pregunta más. Cuando estaba revisando la propuesta y comparando el texto actual de la ley con el propuesto, el artículo 143 y el 178 que hablaban de la posibilidad de resoluciones unánimes de accionistas, ese párrafo lo desaparecieron, lo sustituyeron por el de las electrónicas. Yo hubiera esperado que dejaran el párrafo para poder seguir haciendo rugas. ¿No será que si no lo reproducen porque ya se queda? Es que vienen un suspensivos por cada párrafo, cuentan los párrafos Y no viene. y el párrafo de la rúa No, eso no está. lo intercambiaron por el de la electrónica. Ahora resulta que ya no hay rugas en la ley alternativa. Solo a ver. Eso está grave. Bueno, espera, a lo mejor es esto, ¿no? Habrá que ver. Pero, A lo mejor lo corrigen. Sí, puede ser. Pero es que a lo mejor lo eliminan y tú lo dejas en los estatutos. sí, Sí, exacto. como cláusula. Exacto, yo creo que, digo, en estos, Pero ya no tienes el respaldo de la ley. Es el tema, solo los virtuales. Tal vez una presencial, que una rueda tradicional donde circula el documento a firma. Pues ya no está, a lo mejor tiene estatutos, pero ya no está en la ley que lo podía poner en estatuto. con modalidades de los yo sí está en esa. Y yo pensaría igual, ¿no? Digo, ¿por qué el legislador? Pero está interesante, no había observado el tema de eso. Adelante, hay una pregunta. 143 y 171. Hay una historia legislativa también muy parecida, que no sé si en aquel caso sí fue accidental y reconocido por diputados y diputadas de ese entonces, allá en los años 80, el 144, cuando el 144 originalmente, en el 134, decía solamente que los accionistas podrían nombrar consejeros de minoría cuando representaran el 25%. En el 81 se reforma la ley de sociedad y además decía el 144. Los consejeros nombrados por la minoría solo podrán ser revocados cuando se revoque el nombramiento de todos los demás. Lo cual es una garantía para la minoría, porque evidentemente si no se vuelve un círculo vicioso, la minoría nombra uno y mañana convocamos otra asamblea y la mayoría casualmente nada más revoca el nombrado por la minoría. Entonces se vuelve, y entonces tenía ese párrafo. En el 81, cuando se reforma la ley de sociedades, para agregar una frase, para decir, ese porcentaje será del 10% para las sociedades que coticen en la bolsa de valores. Ese texto que hoy claro, ya está sustituido por la ley de valores. Pero con esa reforma, no pusieron los puntos suspensivos de ese párrafo. Entonces, por varios años, ya ahorita ya no, porque ya se considera que está derogado ese párrafo, pero por varios años las leyes de sociedades de Portúa, etcétera, se traían un pie de página y decían, pues aguas, este párrafo no sabemos si está vigente o no, porque no fue parte del debate legislativo, nunca fue la intención eliminarlo, pero formalmente no venía reproducido a través de puntos suspensivos.
Y ya hoy las leyes nuevas y las leyes electrónicas, la propia ley que está en sitios electrónicos, incluso oficiales, no contienen ese párrafo. Entonces, lo cual daría pie para plantearse, pero querrá decir que ahora sí es posible que la mayoría revoque el nombramiento de los consejeros nombrados por minoría, o se trataba de un principio que más allá que esté normado o no, pues evidentemente no se puede. En la ley de mercado de valores sí tiene ese párrafo para las APIs y para las APs. En las APIs y en las APs ya sí existe esa disposición, es el nombramiento de la mayoría no podrá ser revocado por la mayoría solamente. Lo cual está bien que lo diga, pero me parece que si no lo dijera tampoco pasaría nada, porque es un principio. De acuerdo. Otra cosa curiosa es que en el transitorio dice que los estatutos podrán, dice, incorporar la disposición reformada. Sí. ¿Cómo? Tengo que copiar los artículos. Si dice el transitorio, ¿dónde está? Lo bueno es que los diputados ponen ahí en Las personas morales constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto podrán incorporar a los estatutos la disposición reformada en el. Tiene que copiar el decreto. Pero podrán incorporar las disposiciones reformadas, pues evidentemente, no se están reformando. Yo creo que lo que está diciendo es que pueden seguir su régimen anterior, si quieren. No, pero al final pueden incorporar una cláusula que recoja el tema de la sesión virtual, si van a decir. Claro. Evidentemente. No incorporas. dice de estatus contemplen. Lo bueno es que Y en el dictamen ponen las fotos de que lo aprobaron para que. Dios. Está la foto para que no. Y su firma electrónica. Fiable. Ahí está, mira, ahí Firma está. electrónica avanzada. Así es. Pues eso es apenas una. No, es que está bien mal redactada. Sí, una visión general de esas, de las modalidades para la asamblea. Ya nos vamos un poquito, pero pues siempre con el gusto de remontar ideas y de aprender, por supuesto, entre todos, porque pues, de esto se trata diálogos corporativos, de una comunidad de personas interesadas en temas de negocios, y donde juntos podamos plantearnos problemas, posibles soluciones, y donde pues, más allá de llegar a conclusiones, pues más bien quedarnos con dudas y seguir estudiando y seguir planteando los problemas, que eso es lo que yo creo que nos refresca en la práctica profesional, nunca dejar de estudiar, nunca dejar de mejorar los problemas y estar siempre atento pues a nuevas reflexiones. Pues muchísimas gracias por su presencia. Nos veremos en septiembre, en agosto, tendríamos el primer diálogo corporativo. Ya iremos viendo temas, quizás de ese diálogo pero muchos, podríamos seguir dialogando sobre muchos aspectos societarios que sean de su interés. En el correo electrónico que les llega con la invitación, pueden ustedes con mucho gusto sugerir temas y con ello pues sentirnos parte de esta comunidad y mantener la reflexión y el estudio sobre el tema de negocio. Muchísimas gracias a la maestra. Recuerdo de tu participación, muchísimas gracias. Y pues que tengan muy buenas noches y nos vemos entonces, que tengan muy buen verano. Nos vemos en agosto para seguir con ya de corporación. Muchas gracias. Felicidades. Muy bien. Voy a participar.